Muy buenas, bienvenidos otra vez. Vamos a intentar abordar la segunda parte de este capítulo dedicado al desembarco de Alhucemas, a la operación conjunto combinada que realizaron tropas francesas y españolas en el año 1925, en el otoño de 1925. En el vídeo anterior, si ustedes recuerdan, habíamos ya hablado de los preliminares del ataque a los franceses por parte de Abdelkrim, el ataque a esa línea en el río Warga que hizo al general francés plantearse la posibilidad de tener que pactar con los españoles una acción que sirviera de escarmiento al líder rifeño y que terminara de una vez con todos los problemas que estaban teniendo en el protectorado, tanto en la parte española como en la parte francesa. No podemos olvidar que los franceses tuvieron su propio anual, su propio desastre en aquellos meses del mes de abril, del mes de mayo de 1925, justo después del repliegue de los españoles a la línea Estella. Bien, habíamos hablado también de cómo se habían sellado los pactos para llevar a cabo la operación. La operación la iba a asumir España, fundamentalmente, todas las operaciones terrestres. Francia iba a apoyar con aviación y con medios de la Armada, de su Marina, y la parte francesa, en lo que se refiere a las operaciones por tierra, pues su centro de gravedad iba a ser avanzar desde la parte sureste del río Warga hacia el norte y de esa manera pues crear dos frentes, crear dos zonas de mucha concentración de fuerzas para que Abdelkrim tuviera que dividir las suyas. Bien, antes del desembarco, España estaba empleando la aviación para bombardear objetivos de los rifeños en varias zonas, ¿no? Tanto en el sector occidental como en el sector oriental. Hay que decir que estos bombardeos, una quinta parte de ellos, una quinta parte de las bombas que se arrojaban sobre los objetivos de las tropas rifeñas, llevaban una carga química, una carga a base de hiperita, que es un líquido vesicante y que una vez toca la piel, bueno, pues crea grandes ampollas, grandes heridas y al final se puede acabar sufriendo la muerte. Los gases vesicantes de este tipo se utilizaron en la guerra de Irán-Irak, se utilizaron en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial además los emplearon ambos bandos, no solamente el Imperio Alemán, sino también franceses y británicos. Y los españoles los utilizan en la Guerra de África, sobre todo a partir de 1923 y muy especialmente ahora en 1925. ¿Cuál era el objetivo de intentar lanzar estas bombas de hiperita? Los rifeños habían colocado sus piezas de artillería, sobre todo en la zona de la bahía de Alhucemas, en cuevas excavadas en la roca. En estas cuevas que habían ido preparando, porque evidentemente Abdelkrim sabía que España tarde o temprano intentaría algún tipo de operación marítima, pues como digo, en estas cuevas metían sus piezas de artillería, las piezas tipo Schneider. Con esas piezas, además, sobre todo desde la bahía de Alhucemas, bombardeaban de vez en cuando el peñón de Alhucemas, ya que estaban en alcance para poderlo bombardear, y después inmediatamente las metían otra vez en las cuevas, con lo cual quedaban a salvo de las municiones explosivas de la aviación, pero sus operadores o sus servidores, los artilleros que servían las piezas, no podían estar a salvo, evidentemente, del gas mostaza o de la hiperita que les pudieran lanzar desde el aire, como así sucedía. Abdelkrim va a contratar mercenarios, fundamentalmente en dos aspectos. Uno en la artillería, para poder manejar las piezas que había conseguido de los españoles y sobre todo las piezas de los franceses, que aún todavía tenían mayor alcance, y tropas de ingenieros o mercenarios especialistas en ingenieros. Bien, esas tropas de ingenieros, esos mercenarios de ingenieros, se dedicaron a sembrar a lo largo de la playa bombas de aviación de 25 o 50 kilos, adosadas a unos cables que mediante la tracción de los mismos explosionaban, con lo cual se garantizaban tener obstáculos artificiales en las playas, de tal manera que explosionando varias de ellas al tiempo en el que desembarcaran las tropas españolas o francesas, pues generarían un gran caos, un gran número de bajas,
una afectación a la moral muy fuerte, sobre todo en las zonas de la playa, que es donde más en riesgo y donde más expuestos están los soldados una vez justo que ponen el pie a tierra, y de esa forma pues podrían probablemente parar los desembarcos. Abd el-Krim, por lo tanto, se preparaba, además de forma concienzuda, contra lo que podía ser, o lo que él creía que podía ser, un desembarco, ya que a pesar de que esta vez sí que se intentó mantener la sorpresa a todo trance, pues evidentemente es muy difícil preservar el secreto cuando vas a hacer tal movimiento de tropas, vas a hacer tal movimiento de buques, vas a hacer tal movimiento de fuerzas aéreas, y puedes más o menos conservar o puedes preservar la sorpresa de exactamente el sitio en el que va a tener lugar, pero no de que va a haber una operación de tal magnitud. Además, los acuerdos de Madrid, sostenidos por ambas partes, tanto por Francia como por España, tuvieron cierto eco en la prensa, y aunque no se habló exactamente de cuáles iban a ser las medidas que se iban a adoptar, sí que Abd el-Krim tuvo noticias más o menos pronto de que algo se estaba cociendo. Bien, los objetivos del desembarco, en el plan de operaciones que se firmó en Algeciras el 1 de septiembre, se decidió desembarcar en la playa de Suani y la de Morro Nuevo, porque contaba con la ventaja de dividir las fuerzas enemigas en dos zonas separadas por el fuego de la artillería desde el peñón de Alucemas, colocar piezas en el peñón de Alucemas, que estaba muy próximo y tenía alcance, y dividir a las fuerzas de Abd el-Krim en dos. La operación del desembarco de Alucemas no pretendía destruir a las fuerzas de Abd el-Krim, pretendía obtener una base de operaciones muy próximo a Axdir, dentro ya de la cabila de los Beni Urriagel, de la tribu de los Beni Urriagel, y desde ella poder ir lanzando operaciones en el verano siguiente, o en los dos veranos siguientes, para ir minando la moral de los rifeños, y si se sometía o se vencía a los Beni Urriagel, bueno, pues los españoles pensaban, y no estaban equivocados en ello, de que el resto de las cábilas poco a poco se irían sometiendo, ya que, como hemos hablado muchas veces, en este sistema más o menos feudal, las cábilas se sometían al que era más fuerte. Bien, las fuerzas de desembarco se componían de dos columnas independientes, una columna que venía de Ceuta y otra columna desde Melilla. La columna que venía de Ceuta iba a llevar el esfuerzo principal y la mandaba el general Saro. Bien, la columna que venía de Ceuta tenía como misión desembarcar en la playa de la Cebadilla, o la Cala del Quemado, y conquistar Morro Nuevo, que era una elevación próxima a esa playa y desde la cual ya se podrían ir lanzando operaciones, porque una vez que ganas altura, bueno, pues tienes una defensa mucho mejor que evidentemente si estás en una playa, en una zona llana donde eres dominado por todas las elevaciones que tienes alrededor. La columna de Melilla tenía como objetivo una acción demostrativa sobre la Cala del Quemado y Cala Bonita, de esa manera engañar un poco a las fuerzas de Abd el-Krim y por fin desembarcar en la playa de Esfilay, de Empalmada o Marchará, para tomar Adarán Sedún y Las Rocosas. De esa manera se uniría allí con las tropas de Ceuta. La colaboración francesa, como hemos dicho, iba a verse reducida al apoyo naval y aéreo, que era evidentemente muy importante también, pero sin tropas de tierra en el desembarco, implicadas en el desembarco. Los franceses habían participado también con los británicos en Galípoli, y aquello del desembarco como que no lo tenían muy con ellos, ¿no? Entonces prefirieron, desde su protectorado, desde su zona de ocupación en el río Guarga, lanzar una operación terrestre que, bueno, pues hiciera una pinza sobre las fuerzas de Abd el-Krim. La operación tenía 4 fases. La primera fase estaba basada en demostraciones simultáneas sobre Oued Lao y Sidi Idris. Oued Lao en el sector occidental y Sidi Idris en el sector oriental. Sidi Idris, que si se acuerdan ustedes, fue una de las posiciones que hubo que evacuar durante el desastre de Anual. Y Oued Lao era una de las posiciones de costa que se retiraron durante la línea Estella. Bien, el objetivo de aquellas demostraciones y de aquellos movimientos era intentar engañar a Abd el-Krim, hacer maniobras de distracción para que el líder rifeño pensara que los desembarcos iban a tener lugar en aquellos puntos. La segunda fase, evidentemente, se basaba en el desembarco de las columnas de Ceuta y Melilla que hemos mencionado y el establecimiento de una zona de desembarco, más o menos en el entorno de la bahía de Alucemas, entre la playa de Cebadilla y Adrar Sidún.
Cuando nos referimos a esa zona, nos referimos a las alturas que rodean la bahía de Alhucemas. Una tercera fase, que estaba basada en la preparación para un nuevo avance, mediante la ocupación de una cabeza de desembarco que fuera capaz de albergar y permitir la maniobra de un ejército ya desembarcado y completo de alrededor de 20.000 hombres. Una cuarta fase, que era batir a las fuerzas enemigas y fortificar la base de operaciones que se creara, evidentemente. La dirección principal de la fuerza desembarcada, el esfuerzo principal, iba a ir dirigido hacia Axdir, hacia la capital de los Beni Urriagel, porque con toda lógica se pensaba que ese iba a ser el objetivo principal, o que ese iba a ser el golpe en la moral de las tropas rifeñas. Tropas rifeñas guerreros rifeños que llevaban peleando muchos años, que además la guerra desde 1921 había sido especialmente cruel, y a pesar de todas las victorias que habían tenido, pues habían sufrido muchas bajas. En los poblados de las cabilas, tanto rifeñas como de la Yebala, pues evidentemente faltaban hombres, faltaban brazos jóvenes que llevaran a término las cosechas, que recogieran pues todo lo que se sembraba. Por lo tanto, pues había habido hambrunas, y la moral empezaba a flaquear incluso antes del desembarco. Si todo se mantenía cohesionado, era a base de la crueldad y de la fiereza de los Beni Urriagel, que hacían de argamasa de todo aquel entramado de cabilas, de todo aquel entramado de tribus de la zona del norte de África, aquellos herederos de los bereberes, de los que ya nos hablaban los romanos cuando llegaron a esa zona del mundo. Como hemos dicho, en 1925 aún no se pretendía profundizar en territorio rifeño, porque eso iba a llevar evidentemente el ir ocupando alturas, ir dejando posiciones. Los españoles sabían perfectamente el desgaste que suponía todo eso y preferían hacer las cosas ya mucho más pausadas y no volver a caer en el error del general Silvestre, cuando se obsesionó en progresar rápidamente y en ir ocupando zonas de forma pues un poco sin consolidar lo que tenía detrás. Y esta vez no, esta vez se habían aprendido muchas cosas. Los españoles tenían la lección muy bien sabida y conocían perfectamente cuáles eran los métodos que debían emplear, las tácticas y los procedimientos que debían emplear para derrotar a los rifeños. La preparación del desembarco anfibio se iba a complementar en 3 acciones españolas simultáneas por tierra para distraer las fuerzas. Evidentemente, al mismo tiempo que se desembarcaba, se iba a avanzar desde Azib de Midar en la zona oriental, para intentar abrir también hay un frente, también desde Ben Carrich en la zona occidental, y por último una demostración de fuerza en el sector de Alcazarquivir con una marcha sobre Sawen. ¿Se acuerdan ustedes de Sawen, verdad? Estas 3 operaciones, si se dan ustedes cuenta, desde 3 puntos distintos buscaban el que Abd el-Krim tuviera que jugársela en concentrar sus esfuerzos en aquella que él pensara que fuera la más importante, o que fuera la que de verdad iba a llevar el mayor grueso de las tropas españolas. El ejército de Abd el-Krim había sido apoyado mediante el contrabando por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ya en los últimos meses de los que estamos hablando también por Turquía, en la que despertaba ciertas simpatías. Como decimos, ya había contratado mercenarios extranjeros y estaban haciendo preparativos, sobre todo en la bahía de Alhucemas, porque evidentemente el sultán del Rif sabía perfectamente que aquello era el punto estratégico por excelencia y que iban a intentar tomar sí o sí, porque también era la puerta a su tribu, la puerta a la cabila de los Beni Urriagel, y el acceso casi directo a Axtir, a su capital, a su feudo, donde estaba su propia casa y donde vivía su propia familia. El ejército rifeño llegó a contar incluso con un hospital de campaña, llegó a contar con algunos talleres mecánicos, con cierta capacidad, evidentemente no a los niveles de los países europeos. Empezó a adoptar tácticas de naciones europeas y de ejércitos europeos, y bueno, pues el nivel del ejército rifeño había ido subiendo exponencialmente desde aquellos que habían sitiado Igueriben. Recordando Igueriben, en el mes de septiembre, Abd el-Krim va a intentar un ataque hacia Tetuán. Se la va a jugar y va a intentar romper el frente, aquellas líneas de posiciones
tan extendidas que tenían los españoles alrededor de Tetuán y de la carretera que iba hacia Tánger, que habíamos mencionado ya en el vídeo anterior, bueno, pues va a intentar romper el frente, conseguir una de esas alturas y llegar a Tetuán. Y va a atacar una posición muy parecida a la posición de Igueríben en disposición, en características y en el personal que estaba en ella. En Igueríben prácticamente todas las tropas que había en la posición eran españolas, no había tropas indígenas, no había tropas regulares, y en esta posición, en la posición de Kudya-Tajar, tampoco había tropas indígenas. Abdelkrim va a reunir una jarca de 3.000 hombres, con 9 cañones Schneider de 75 milímetros, aquellos que había cogido al ejército francés en la línea del río Varga. Estos 3.000 hombres, arrastrando cañones y arrastrando animales y ganado, suben al monte Gorges, que es un monte enorme, desde el cual ya se divisa Tetuán, y consiguieron subir de noche sin ser detectados, arrastrando incluso las piezas en esa elevación en esas laderas, ¿no? Lo cual fue un auténtico logro. Tengan en cuenta que ahí hay desniveles del 30% y hay 900 metros de altura, ¿no? Pues el 3 de septiembre, justo 5 días antes del desembarco, cuando los españoles ya lo tenían todo planeado, empiezan a bombardear con artillería la posición de Kudya-Tajar. Estaba a 12 kilómetros de Tetuán, era la llave del macizo de Beni Josmar, y si caía, evidentemente iba a comprometer muchísimo a la propia ciudad, y de hecho pues prácticamente supondría la caída de Tetuán. Aquí el general Primo de Rivera, que iba a ser el mando conjunto de las operaciones, por primera vez en la historia militar va a haber un mando conjunto de todas las operaciones terrestres, marítimas y aéreas, y en la persona de Primo de Rivera, que a la vez era también en ese momento el alto comisario en el protectorado. Él mismo se había personificado como alto comisario y seguía siendo el líder del directorio militar, por tanto el dictador de los designios de España. Bien, Primo de Rivera se la juega, decide y ordena a la posición pues resistir a todo trance. Él sabía que si la posición caía, pues caería a Tetuán y sería un golpe tremendo, pero se la tiene que jugar y procura no distraer muchas fuerzas de las que están destinadas al desembarco, y manda al general Souza, que era el jefe del sector español de Ceuta y Tetuán, para que él mismo resuelva la situación con las pocas fuerzas disponibles que tiene, ya que evidentemente la mayoría de las fuerzas iban a estar implicadas en el desembarco. La posición, que solamente tenía tropas peninsulares, como hemos dicho, eran del Regimiento de Infantería Infante número 5, resistió heroicamente en otra gesta magnífica, muy parecida a la de Igueríben, el masivo ataque con artillería y morteros que les estuvieron sacudiendo durante varios días. Por fin, unidades de regulares y del tercio de extranjeros acudieron a socorrer la posición desde Tetuán y la consiguieron liberar el 12 de septiembre. Por lo tanto, toda esa semana que habían conseguido resistir, bueno, pues fue fundamental para el éxito de la operación del desembarco de Alhucemas. A veces 200 hombres, un par de centenares de muchachos de reemplazo traídos de España y mandados por oficiales que tenían muy claro cuál era su misión, bueno, pues bien organizados, bien mandados, bien pertrechados, fueron capaces y fueron fundamentales para que el éxito del desembarco de Alhucemas se pudiera llevar a cabo. Si la posición hubiera caído, pues otro gallo hubiera cantado, porque Abdelkrim se hubiera plantado en Tetuán y hubiera dado al traste con toda la operación, y todos los esfuerzos se tendrían que haber volcado en recuperar Tetuán como fuera, ¿no? Además, en Tetuán había una muy importante colonia española, de civiles españoles, y Tetuán también era la llave de la propia Ceuta, así que podría haberse convertido en otro desastre muy parecido al de Anual. El fracaso de Kudya y Tajar y luego el éxito posterior que tuvo el desembarco de Alhucemas también iba a ser fundamental para que los cabileños, los rifeños de cávilas distintas a la de las Beni Verdaguer, poco a poco fueran dándose cuenta de que los españoles eran mucho más fuertes
de lo que les habían contado, ¿no? Y que todo el prestigio que los españoles habían perdido en el desastre de Anual, en el que bueno, se extendió la idea de que no querían luchar, de que huían, de que no rehuían el enfrentamiento y que todo el esfuerzo lo tenían que llevar siempre las propias tropas regulares. Bueno, pues con esto, evidentemente, se van a ir dando cuenta poco a poco de que el soldado español, si está bien dirigido, si el ejército no es un ejército corrupto y si el ejército empieza a estar bien organizado, es tan bueno como cualquiera, ¿no? Y Cú de Atajar es la demostración palpable de ello. Bueno, en el plan inicial, si se acuerdan ustedes, hablábamos de las playas de Suani y Esfija. Estas dos playas eran donde estaban planeados los desembarcos. Después de los reconocimientos aéreos, se empezaron a localizar fuertes defensas en ambas playas y se empezaron a plantear el buscar puntos alternativos, porque una playa muy bien defendida, muy bien consolidada, y tenemos el ejemplo de la playa de Omaha en Normandía, en el desembarco de Normandía, que fue pues, 19 años después, en 1944, y donde se hicieron muchísimas bajas a los marines norteamericanos que estuvieron a punto de, bueno, pues de finalizar la operación en la misma playa, volverse para atrás y abortar la continuación de los desembarcos, las siguientes oleadas, ya que los alemanes, bien pertrechados y bueno, bien organizados también, consiguieron hacer una férrea resistencia. Primo de Rivera sabía que el desembarco en la playa, por tanto, si la playa estaba bien organizada y la defensiva estaba bien planteada como así era, con alambradas, unas líneas de defensa muy modernas, bueno, pues iba a suponer un fracaso estrepitoso. Tengan en cuenta que no había habido un desembarco exitoso en la Primera Guerra Mundial. Galípoli fue un desastre. Luego, los franceses ya habían dicho que no querían participar con tropas terrestres en el desembarco porque no las tenían todas consigo. Luego, todo esto que estamos hablando era una operación de alto riesgo, ¿no? Se decidió atacar, por tanto, al otro lado del cabo de Punta de los Frailes, que es el límite de la bahía por el oeste, en las playas de Ixdaín y La Cebadilla. Estas playas estaban menos defendidas, aunque por supuesto había tropas rifeñas en ellas. De esa manera tomarían las alturas que dominaban la bahía de Alucema y podrían atacar las posiciones que hemos mencionado, que estaban también organizadas en las playas principales desde atrás, haciendo una maniobra envolvente. Porque el objetivo principal era la playa de Suani, que era la playa más grande y en la que permitiría el desembarco de los carros de combate. Estábamos hablando del carro Renault F-17, que se había empleado masivamente en la Primera Guerra Mundial. Era la primera vez que iban a desembarcar carros de combate en una operación de desembarco naval. Bien, la escuadra marítima, los buques, iban a tener como misión primero los reconocimientos de la costa, después hacer demostraciones navales, apoyar por el fuego al desembarco y la escolta de convoys y abastecimiento de los barcos. Entre todos los buques que iban a participar había 214 cañones de todos los calibres, montados tanto en los franceses como en los españoles. Los cañones de los acorazados eran los que mayor alcance tenían, de unos 30 kilómetros, y esos se iban a encargar de batir los objetivos en profundidad, o sea, aquellos que están más atrás, más a retaguardia de la línea principal de defensa que tenía Abdelkrim, ¿no? Después los cañones de los cruceros tenían el alcance reducido a la mitad, unos 15 kilómetros aproximadamente, y por último los cañoneros, que tenían pues, piezas que llegaban hasta los 10 kilómetros. El acorazado Jaime I iba a ser el encargado de corregir el fuego de los artilleros. Imagínense hacer fuego desde un barco si no sabes qué se está batiendo o no puedes localizar objetivos rentables para que bueno, pues esos disparos llegaran a buen efecto. Por tanto, el Jaime I iba a tener un globo cautivo, un dirigible atado a su zona. Primero se pensó ponerlo en el peñón de Alucemas, pero al estar tan próximo el peñón, bueno, pues pensaban que iban a derribar el globo con mucha facilidad, por lo que se decidió llevarlo atado al barco. Por último teníamos el portahidroaviones Dédalo, el primer portaaviones, vamos a decirlo así, que tuvo España. Lo que llevaba era evidentemente hidroaviones que transportaba, estos luego se echaban al agua y desde el agua despegaban.
El Dédalo contaba con 6 aeronaves de bombardeo ligero, con 6 de reconocimiento y otro dirigible de exploración. Con los dirigibles, por tanto, podían localizar objetivos. Estos objetivos se pasaban a la artillería, los artilleros de los buques preparaban las piezas, hacían los cálculos de tiro y se batían pues con más o menos éxito. Todo el bombardeo naval y todo el bombardeo aéreo era fundamental para el éxito de la operación. A pesar de ello, Abdelkrim había hecho cuevas masivas, como hemos mencionado, y por tanto tenía muchas de sus piezas perfectamente salvaguardadas. Además, el líder rifeño empleó escudos humanos a prisioneros españoles para aquellas piezas que tenía que tener en campo abierto, bueno, pues que estuvieran protegidas, ¿no?, por el hecho de haber soldados españoles rodeándolas, ¿no? Evidentemente este tipo de comportamiento irregular no es reprochable, a pesar de que pueda ser poco humanitario, habida cuenta de que los españoles, los franceses, los británicos, cuando había que utilizar armamento químico lo utilizaban, y los escrúpulos no era algo de lo que se caracterizaran ni siquiera los imperios más avanzados en aquella época, en los años 20. Evidentemente el fin justificaba los medios. Luego, cuando uno lee que Abdelkrim hacía esto otro, o era especialmente cruel, es verdad que era muy cruel luego con los prisioneros, o que era muy cruel, fueron muy crueles, sobre todo en Anual, con lo que hicieron con los soldados españoles, sobre todo por la forma en la que los asesinaban, ¿no? Pero es que también las tropas europeas empleaban armamento químico, por ejemplo. Bien, las tropas españolas estaban equilibradas entre tropas indígenas y tropas europeas. Había mitad y mitad, vamos a decir. Al final participaron en el desembarco 18.500 hombres. Había 2 brigadas de infantería, una al mando del general Saro, que era la brigada de Ceuta o la columna de Ceuta, con 9.300 hombres, y la otra la del general Fernández Pérez, que era la que venía de Melilla. La misión de la primera era desembarcar en la Cebadilla y alcanzar Morro Nuevo, y la de la segunda hacerlo en la playa del Quemado o de Cala Bonito, para cubrir el flanco derecho del general Saro. El esfuerzo principal lo iba a llevar el general Saro con los hombres de Ceuta, y la brigada estaba organizada en 3 escalones. El de vanguardia, el que iba a llevar el peso de los primeros combates, lo mandaba, como no, el coronel Francisco Franco Bahamonde, que fíjense, en Anual 1921 era comandante, y aquí, en septiembre de 1925, es ya coronel, y después de esta operación va a tener otro ascenso por méritos de guerra y llegar a ser general de brigada, el general más joven de Europa, con 33 años. Pasamos desde 1921 a finales de 1925, en 4 años, de comandante a general. Esto es un ejemplo de lo que suponían los ascensos por méritos de guerra y de lo que se quejaban tanto las juntas de defensa. Durante la época de Primo de Rivera, estos ascensos, sobre todo en esta operación, en el desembarco de Alhucemas, y en las posteriores que supusieron la pacificación del Rif hasta 1927, de media van a tener 2 o 3 ascensos cada oficial, que va a participar activamente en ellas. Con lo cual, cuando llega la República, Manuel Azaña se va a plantear muy seriamente que esos ascensos sean o hayan sido legales, ¿no? Y los va a considerar ilegales, y amenaza con quitarles 2 empleos a cada oficial de los que habían sido ascendidos en África por Primo de Rivera. Esto va a ser uno de los desencadenantes de la guerra civil. Estamos hablando ya de 1931, pero dense cuenta que ahora mismo estamos en Alhucemas 1925, faltan 6 años para la traída de la República. Estamos en el cenit del directorio militar, en el punto más álgido de Primo de Rivera. Los otros coroneles que mandaban las otras 2 columnas de esa brigada, de la brigada Saro, eran el coronel Campins y el coronel Aura. En la brigada del general Fernández Pérez, que era la que estaba en Melilla, se organizaron solamente 2 columnas, una muy grande, casi 6.000 hombres, que la mandaba el coronel Manuel Godet, y la otra que la mandaba el coronel Vera del Rey. En ambas, tanto en Ceuta como en Melilla, había regulares, había legionarios, había infantes de marina y había tropas de los regimientos de la península. Muy bien, y aquí lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar justo antes de que empiecen las operaciones. Más o menos hemos explicado
cuál es la situación, cuál es el orden de batalla. Nos va a llevar a otro capítulo, ya me perdonarán ustedes, pero es que si no nos alargamos a mucho más de la media hora, que es el plazo más o menos que yo tengo establecido para los vídeos. Y bueno, yo creo que merece la pena que el último vídeo que dediquemos ya nos centremos en todo lo que pasó en el desembarco propiamente dicho, y podamos hacernos una película real de cuál fue toda la situación y todos los problemas que tuvieron. Evidentemente los hubo y graves, y bueno, las tropas españolas también demostraron una gran fortaleza y una gran valentía al poder solucionarlos. Y hasta aquí, agradecerles muchísimo los comentarios, lo agradezco de verdad, son ustedes muy amables, muy cariñosos, y no duden por favor una señora me preguntó el otro día que no sabía cómo ver los vídeos correlativos unos de otros. Bueno, hay en el canal, en la parte de arriba, donde vienen vídeos, tal, en la tercera columna creo que pone listas de reproducción. Ahí hay dos listas de reproducción, una es la de hacia la guerra civil y la otra es la lista de reproducción de la historia del nacionalismo catalán. Luego aparte hay vídeos sueltos de otras cosas, ¿no? De esa manera pueden ustedes pues, reproducir las listas de reproducción completas. Y los capítulos están numerados. Bueno, hay gente que prefiere ver los capítulos uno tras otro, hay gente que prefiere ver solamente algún tema que le interese. Esto evidentemente pues es un poco a título introductorio para que luego cada uno de ustedes y el que le gusta la historia pues profundice en estos temas. Al final de este capítulo, del capítulo dedicado al desembarco de Alhucemas, les daré bibliografía que yo he empleado pues, para prepararlo un poco, porque evidentemente pues, datos muy concretos pues, hay que mirarlos en las mejores fuentes, y así lo hemos procurado hacer. Y de ese modo, bueno, pues que todos los que quieran profundizar en este tipo en esta parte de la historia tan importante, pero tan olvidada, porque la guerra civil ensombreció prácticamente todo lo que había pasado antes, bueno, pues puedan tener las mejores fuentes para nutrirse de ello. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por ver los vídeos, muchísimas gracias por darle al me gusta, que muchos de ustedes lo hacen, y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.